El Taj Mahal es una de las estructuras más famosas de los últimos tiempos, siendo considerada como una de las 7 maravillas del mundo moderno. Además, es una importante atracción turística para el mundo con millones de visitantes al año, pero ¿conoce su historia? ¿Para qué fue hecha? ¿Y por qué es una estructura tan hermosa? La edificación fue construida entre el año 1631 y el 1654 y se ubica en la ciudad de Agra en la India. Es un patrimonio de la humanidad muy importante. Su historia es la siguiente. En el antiguo imperio mogol en la India había un emperador llamado Shah Jahan I y este tuvo 4 esposas. Sin embargo, su cuarta esposa, Mumtaz Mahal, fue la más relevante de todas, ya que además de ser su esposa también fue su consorte, que en el momento de su muerte durante un parto, el emperador, al estar tan desolado, comenzó la construcción del Taj Mahal con el fin de ser un mausoleo para que descansaran los restos de su fallecida esposa. Esta también serviría para que estuvieran los restos de sus otras esposas y del mismo. Shah Jahan, al ser un emperador con recursos ilimitados, no desestimó en gastos, y se estima que la edificación costó 32 millones de rupias indias para aquella época, en que para nuestros tiempos serían 827 millones de dólares. Al saber esto podemos entender por qué su diseño es tan característico y hermoso. Además, su arquitectura está influenciada por la persa, islámica, india, turca y hasta sus interiores tienen influencia francesa. La edificación abarca 17 hectáreas y tiene diferentes edificios, además de un gran jardín conocido como el Jardín Luz de Luna. Cada sección del jardín está dividida por 16 canteros de flores, una fuente principal ubicada en el centro entre la entrada y la salida del lugar, y con unas canaletas con salida al océano les da un aspecto muy hermoso que con el paso del tiempo las potencias han cambiado el estilo del jardín hasta el actual. El edificio principal es el mausoleo y tiene un diseño particular en que está hecho de mármol blanco y tiene una gran influencia persa en su infraestructura. Además tiene un iwan, es decir, un gran porche con un gran arco que se usa en las entradas. Tiene una gran superficie con muchas salas en que la sala central tiene la tumba de Shah Jahan y Mumtaz. Su basamento tiene un cubo con vértices achaflanados de 55 metros de lado, y sobre cada lado tiene un pistock que rodea el iwan. Los arcos principales se elevan hasta el techo del basamento y tienen arcadas principales a los lados, y en cada lado tienen arcadas menores tanto arriba como abajo. Lo más característico de esta estructura es su cúpula de mármol blanco, y esta tiene una altura de 35 metros con un tambor circular de 7 metros, asemejando la forma de una cebolla. En cada esquina de su base hay una minarete, es decir, las torres de las mezquitas musulmanas. Y con 4 grandes torres de 40 metros de largo, cada minarete está dividida en 3 partes iguales, con 2 balcones que lo rodean y dan la forma de un anillo, y en el punto más alto de la torre tienen una terraza. Las estructuras tienen una diferente decoración dependiendo en donde estés, además de que la caligrafía tiene una gran importancia, ya que en varias zonas del mausoleo están escritos pasajes del Corán. Sin embargo, estas no se aprecian bien, y cada letra tiene incrustado oro sobre un mármol blanco y dependiendo en donde estés ubicado tiene un pasaje diferente. También el mausoleo tiene una decoración abstracta en que tanto las mezquitas como las cúpulas de los edificios tienen tracería, es decir, tienen piedras o maderas con formas geométricas que al estar juntas dan una decoración abstracta. Estas formas geométricas tienen una gran importancia y tanto los pisos como los senderos tienen mosaicos de colores que son colocados en una orden específica para que hagan un patrón geométrico. Dentro del mausoleo encontramos las tumbas y las paredes, y estas tienen zócalos de mármol con hermosos dibujos de flores y frutos. También tienen incrustadas piedras preciosas, semipreciosas, jade y cuarzo de colores. En la sala principal se encuentran los restos del emperador y su cuarta esposa. Además, esta sala es octagonal, y en su interior las paredes tienen 25 metros de altura con una falsa cúpula para mayor iluminación. En el suelo hay 8 arcos que definen los espacios y en cada medio arco está colocado otro. Los 4 arcos superiores crean un balcón para observar el exterior y cada muro de la sala está decorado con zócalos en bajo relieve y los restos de las esposas están en una cámara debajo de la del rey y estas están colocados en una base de mármol con medidas específicas. A pesar de esto, hoy en día el Taj Mahal se ha estado deteriorando con el tiempo debido a que su estabilidad de la tierra se ha visto perjudicado bastante por la contaminación que producen las industrias cercanas a la edificación, en que estas producen corrosión en el mármol de sus edificios, y además la contaminación afecta negativamente el río Yamuna que está cerca de este, ya que al estar tan contaminada crea una especie de espuma tóxica altamente peligrosa y nociva a las personas, afectando a los jardines de la edificación quienes se abastecen de este río y esto perjudica su imagen al mundo. Espero que te haya gustado mi video, si es así compártelo con tus amigos. No olvides suscribirte a mi canal para más contenido así. Sin más que decir, me despido.